Él es un sacerdote, un hombre y un también más local que extranjero que ama a Tepatitlán, que ama las raíces de los Altos de Jalisco. Podríamos decirlo y con el respeto que nos merece, que podría ser el americano más tepatitlense que puede existir. Alguien que generó proyectos incluso a favor de la niñez en la ciudad. Su nombre es mucho más que una leyenda, incluso mucho más que una referencia. Hoy en Informa Tepatitlán estamos felices y de manteles largos por recibir al padre Charles Theodore Moore, mejor conocido como el padre Charlie. Padre, bienvenido, gracias por tomar una entrevista. Muy buenos días para nosotros, noches para usted. Mariano, muchas gracias por la invitación y aquí me tienes a tus órdenes. Qué No, bueno, pues, qué bueno al menos en esta forma estar de nuevo en Tepa. el gusto es de nosotros, padre. Usted dejó un gran legado en Tepatitlán, y pues quien no lo conozca en persona, sí va a reconocer lo que va a ver a continuación, y es esto. Este templo se le conoce como el Templo del Padre Charlie. Pero ¿quién es el Padre Charlie? Bueno, él es el Padre Charlie, el Padre Charles Theodore Moore. Estas son imágenes actuales, estas son imágenes recientes de lo que es justamente una de sus más grandes obras aquí en Tepatitlán. Pero ¿cómo llega el Padre Charlie? ¿Cómo llega y realiza esta labor? ¿Cómo inicia con todo esto? ¿Y cómo deja su nombre plasmado con letras de oro en la historia de Tepatitlán? Y cómo también usted pues quiere tanto a esta ciudad, como usted lo dice justo en su libro, que ahorita vamos a platicar de él, que es mucho más que un pueblo, es una ciudad. Padre, ahora sí, ¿qué significa? Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significa Tepatitlán para usted? ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar? Le voy a decir esto. Estamos hablando en verdad, ¿verdad? Vamos hablando Claro. de verdad. Yo no soy político. Nunca tuve bueno, ¿cómo le llaman? Pueden llamarlo una vocación, yo no sé qué es, ser político. Pero me gusta hablar franco. A veces también me nombraron por sobrenombre en Tepa el Padre Franco. No para confundirme con el otro Padre Franco, pero mi franqueza. Mire, cuando yo llegué a Tepatitlán, detestaba todo. Detestaba el lugar, la gente, la comida, la otra, todo. ¿Por qué? Porque yo no quería estar ahí. Quería estar en cualquier otro lugar del mundo, menos en Tepatitlán, Jalisco. ¿Sí? Y no era nunca mi plan de estar en Tepatitlán. Así es que llegué por obediencia al obispo, el arzobispo Francisco Javier Nuño, un santo varón. Pero meramente y puramente por obediencia. Iba a estar un año sirviendo la diócesis antes de regresar a Roma a terminar el doctorado y después a seguir trabajando en el Vaticano. Ese era el plan. Por eso, yo no quería ir a México para nada, y mucho menos a un lugar que se llamaba Tepatitlán, que no conocía para nada. Es más, no te voy a decir lo que significa Tepatitlán en dialecto del norte de Italia, pero significa algo feo. Entonces, llegué por obediencia, porque el arzobispo Francisco Javier Nuño me había prometido al servicio de la Santa Sede. Pero quería que yo conociera la diócesis, por lo cual yo fui ordenado. O sea, él me ordenó para la diócesis de San Juan de los Lagos, sin que yo conociera la diócesis de San Juan de los Lagos. Realmente, había visitado 1 o 2 veces, para unos días, pero nunca Tepatitlán, y de verdad no conocía la diócesis. Ahora, de visita se me hacía cosa maravillosa,
el lugar. Y la gente también, todo muy curioso, muy bonito, etc. Pero cuando me dijeron que iba a estar un año, era para mí como una sentencia. ¿Sí? La primera cosa que hice, en serio, me acuerdo muy bien, fui a la farmacia Relámpago, comercial Relámpago, enfrente de la farmacia, compré un calendario y empecé a cruzar, marcar los días. Estaba viviendo en la casa de ejercicios, a marcar los días de un año para yo regresar a Roma. Bien. Hasta ahora, esa es la impresión de un hombre bastante egoísta, bastante orgulloso, lleno de sí mismo, con poca consideración para mucha gente, pensando en su propia carrera, en su propio futuro, sus propios fines. Y me da vergüenza de decirlo, me da vergüenza admitirlo, pero es cierto, que finalmente encontré 2 niños que estaban en la parroquia de la Sagrada Familia. Me mandaron a la Sagrada Familia. También detestaba la Sagrada Familia. Se me hacía una plaza de toros, la mitad de una plaza de toros. No, nada me gustó. Pero entiéndeme bien, Mariano. No me gustó no porque no era de gustar. No me gustó por egoísmo, mi propio egoísmo. Y porque me estaba molestando los planes que yo tenía para mi vida. ¿Sí? Ahora, sentí, ahí está la Sagrada Familia. Sí. Ave María Purísima. Cuántos días y cuántos tiempos ahí. Bueno, pero ahí encontré, es una larga historia que sale en mi nuevo libro, Y era de noche, que yo creo que sale en español máximo unas 2 semanas más. Me encontré con 2 muchachos, niños, de, qué sé yo, como de 9 años de edad, 8 años de edad, que sin darme cuenta, o sin darnos cuenta, porque tampoco al señor cura Rivera no se dio cuenta, estaban viviendo en el segundo piso de la parroquia, en la sala de reuniones. En las noches, cuando nosotros cerramos todo, ellos subieron por el desagüe, un tubo que tenía allá, subieron al segundo piso y ahí dormían. Un día me tocó la misa temprano, vivía en la casa de ejercicios, pero llegué un poquito temprano, unos 15 minutos antes del tiempo normal para abrir la parroquia de la Sagrada Familia. Y cuando abrí, ahí estaban los 2 adentro. Dije, ¿qué están haciendo ustedes adentro? Si anoche nos despedimos, muy buenas noches, se fueron a su casa. Bueno, para no hacerlo largo, no tenían casa. ¿Ok? Y yo tomé estos 2 muchachos, eso después de estar en Tepa tenía como unos 3 o 4 meses. Los llevé a la casa de ejercicios, hablé con las monjas allá, una santa superiora, la madre Petra, que en paz descanse, y también la madre Nicolasa. Eran personajes, en un Tepa que ya no existe. Perdón, padre, ¿este Tepa qué año sería más o menos? Perdón por interrumpirlo. 79, 80, ¿ok? Okay, 79, 80. Ya, mira, Mariano, te estoy hablando de casi hace 50 años. Se me hace imposible, pero ya tengo 75 años de edad. Eso también se me hace imposible, pero me veo en el espejo y me reconozco. Y soy yo. Ahora, las madres me dieron permiso de tomar un cuarto para los 2 en la casa de ejercicios. Hablé con el arzobispo Francisco Javier Nuño, me dio permiso de tenerlos allí. Y punto. Y con esto cambió mi vida. ¿Por qué? A ver si entiendes un dicho que tenía mi papá.
Mi padre, aunque llegó a ser un hombre de negocios y bastante de bien, empezó en una familia muy pobre, abandonado por su padre. Era el más pequeño de 5 hijos, muy pobres. Y dijo mi papá, me estaba hablando un día, dice, yo lloraba por la pobreza nuestra y me daba vergüenza y tristeza no tener zapatos nuevos para llevar a la escuela. Hasta un cierto día, caminando por el centro, me encontré un hombre que no tenía pies. A ver si me doy a entender. ¿Sí? Le daba tristeza porque no tenía zapatos nuevos hasta encontrarse con un hombre que no tenía pies. O sea, siempre hay personas en situaciones más tristes y más lamentables que las nuestras. Siempre. Y yo vi en estos 2 muchachos, no tenían papás, no tenían dónde vivir. 2 seres humanos en mucho peores condiciones que yo. Y empecé a ayudarles. Ahí empezó el orfanatorio. Sí, empezó con estos 2. Uno se llama todavía Luis Fernando Suárez Moore, como mi apellido, porque no tenía fe de nacimiento, nada, acto de nacimiento ni fe de bautismo, nada. Qué tristeza me da ver, bueno, tristeza y a la vez alegría, ver la torre de la capilla, la Dolorosa. Oh, me acuerdo cuánto costó construir todo aquello, válgame Dios, lágrimas y risas y todo. Bien, estos 2 muchachos eran 2, de repente eran 4, de repente eran 8, de repente eran 12. Empezaron a crecer en número y no puedo creerlo todavía, pero yo fui con el señor arzobispo y le pedí el favor de darme otro año extra, que si yo podía quedarme un año más en Tepa para construir un orfanatorio para estos niños y otros niños que iban a venir en el futuro, sin recursos, sin familia, etcétera, etcétera. Él aceptó. Le dio mucho gusto. El arzobispo Nuño me quería mucho, de verdad me quería mucho. Y yo lo quería como si fuera mi abuelo, la verdad. Me hablaba, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana a ver qué tal estaba yo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Bueno, yo tan tonto y tan ingenuo, yo pensaba que así era la relación de un sacerdote con su obispo. Que estaba hablando a todos los sacerdotes a ver cómo estaban ellos. Me di cuenta cuando falleció él de que no, que me tenía un cariño muy especial, bendito sea Dios. Y bien, total, ahí empezó el orfanatorio y empezamos a construir. Empezamos con $1 millón, que en aquel entonces eran $38,000, me acuerdo. Este fue dado por mi madre y mi padre. El primer $1 millón que tuvimos para empezar. Y el día de la bendición del terreno, llegó el señor Nuño, el arzobispo Nuño, a bendecir el terreno que él había regalado. Era del Colegio Morelos, pero el Colegio Morelos era de la diócesis de San Juan. Es que él me regaló el terreno y llegó a la bendición. Estaba Paco Gallegos, que en paz descanse. Acaba de hablar con su viuda el otro día para decirle mis recuerdos y mi estima para su marido. Un gran hombre, lo extraño mucho. Llegó Nuño para bendecir y también al salir
yo le di, yo no sé cuánto, 200 pesos o 500 pesos o algo así para un honorario, ¿verdad? Para un agradecimiento que había venido. Él, en cambio, no lo aceptó y, en cambio, sacó un sobre de su sotana que tenía $1,000,000. Y me dijo, este $1,000,000 lo vas a dedicar al orfanatorio, a la construcción del orfanatorio. Y dijo, si tu padre de Estados Unidos te puede ayudar con $1,000,000, tu padre de México también te puede ayudar con otro $1,000,000. Y con esos 2,000,000 empezamos el orfanatorio. Tan ingenuo, Mariano, tan ingenuo era yo, que yo pensé que quizá con $1,000,000 más íbamos a terminar todo. En cambio, se me olvidó calcular cuánto comían los niños de por sí. Su ropa, dentista, médico, escuela, etcétera, etcétera. Y en lugar de otro año más, terminamos de construir en 86. Tuvimos la bendición de la capilla, del orfanatorio, de todo. Un día magnífico, el día más, creo que después de mi ordenación sacerdotal, el día más alegre de mi vida. De más alegría, de más gusto, de más vida. La vida más viva de mi vida, vamos a decirlo así. Bien, en eso también, en estos años, murió el señor arzobispo Francisco Javier Nuño y me dejó a mí su casa, dinero en el banco y su coche para usarlo para el orfanatorio. No a mí, para mis gustos, sino para el orfanatorio. Claro. Bien. ¿Qué te puedo decir? Cuando yo dejé, cuando finalmente tuve una meta en la vida, una meta fuera de mí mismo, de mis gustos, de mis fines, de mis ganas, de mis estudios, mi, o como dicen ustedes, el complejo del yo-yo. Sí. Cuando finalmente dejé de estar tan preocupado por lo mío y empecé a pensar en los demás, o sea, como decía mi padre, yo no tenía zapatos, pero no me había fijado en el hombre que no tenía pies. Viendo en estos niños que necesitaban, quedé 6 años de construcción y luego dediqué iba a hacer todo el resto de mi vida a mantenerlos y educarlos. Vi un progreso fantástico y también en su desarrollo como seres humanos. Y también, te quiero decir, gozamos de una alegría fantástica viviendo en la Casa Hogar. Se llama la Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, ¿no? Por el arzobispo, nombrado por él. Y así, ahí está su ¿cómo dicen? Pues, no sé si su escudo de armas. Su escudo de armas como arzobispo. Bien. Pero también quería hablar un poquito sobre la prehistoria a la situación en México. ¿Cómo llegué a conocer al arzobispo Nuño? Lo conocí en Roma en el año santo 1975, o sea, hace 50 años hoy. Imagínate, lo digo y no lo puedo creer. 50 años han pasado, es increíble. Yo era el encargado de los huéspedes en el Pontificio Colegio Mexicano de Roma. Y llegó el arzobispo. Digo el arzobispo porque, fíjense, que le habían hecho una jugada muy fea a Nuño. El arzobispo Nuño era arzobispo de Guadalajara, arzobispo coadjutor
de Guadalajara, bajo Garibay Rivera, el cardenal Garibay Rivera. ¿Qué significa coadjutor? Un arzobispo coadjutor es un arzobispo con derecho de sucesión. O sea, al morir Garibay Rivera o renunciar a Guadalajara, el que seguía era Nuño en Guadalajara. Bien. El delegado apostólico, tú sabes que hay que definir algunos términos aquí. Un santo varón, también un grande durante la cristiandad. Nuño llegó a los 24 años de edad de Roma. Me lo platicó él. Llegó a Veracruz en barco y no sabía en qué condiciones estaba México. Porque también el gobierno de México controlaba el correo. Si su madre o padre le escribieron a él, fue leído antes por el gobierno mexicano. Un agente. Bien. Así es que no podían hablar francamente y abiertamente de la situación de México. Y como buenos masones, que eran los del gobierno de México, el nuevo gobierno, tenían controlado la prensa en todo el mundo. Así es que pocas noticias llegaban en el mundo de la situación grave y real de México durante la cristiada. Estamos hablando de una guerra civil. Claro. Imagínate una guerra civil sucediendo en México y el mundo no conoce nada de eso. Lo puedes imaginar bien, ¿verdad? Porque sí. Te puedo decir lo mismo de México. Hubo una guerra civil en México y en lo cual la mayoría de los mexicanos educados hoy no se dan cuenta, porque el gobierno todavía no permite que entren sus libros de historia. Así es. Se van a cumplir 100 años el próximo año ya. 100 años. Imagínate. Pues llegó Nuño, recién ordenado sacerdote. Él y otro sacerdote compañero iban a salir del barco en Veracruz en sotana. Los dos en sotana. Cuando les mandó llamar el capitán del barco, dice: padrecitos, ¿dónde van ustedes? Pues aquí, vamos entrando en México, vamos a regresar a nuestras casas en Guadalajara. No, dice, si los ven, los van a matar. No se dan cuenta de lo que está pasando en México. No, pues no se daban cuenta. El capitán los llamó a los dos y les puso en camisa y pantalón normal. Y quedó él con sus sotanas para no verlo, para nada. Llegaron a Guadalajara, duraron días para llegar a Guadalajara. Y Nuño me dijo, tuvo que andar buscando dónde estaba su padre y su madre, porque tenían que cambiar de casa varias veces. Su padre era un soldado cristero. Bien, finalmente los encontró y todos los templos cerrados. Imagínate salir de un México católico, pacífico, etcétera, y regresar a un México anticlerical, anticatólico, todos los templos cerrados, colegios, etcétera. Era como una pesadilla. Total. Nuño dio con dos grandes hombres, el arzobispo de Guadalajara, Jiménez. Ay, Dios mío. Y Orozco y Jiménez y el que acabamos de ver, Garibay Rivera. Garibay Rivera era el vicario general para Guadalajara y Orozco y Jiménez era el arzobispo. Llega Nuño, el muchacho de 24 años de edad, aquí estoy yo, su sacerdote, y los tres vivieron el resto de los años de la cristiada, cambiando de casa, aquí, que ya que celebrando misa, casando a la gente, bautizando, confesando, ayudando a los moribundos. Y gastaron sus vidas y todas sus energías para ayudar a los fieles. Era increíble, increíble.
Pero quiero decir, contarles una cosa que creo que muchos no lo saben. Y yo de verdad, a mí no me importa si está canonizado o no canonizado. Para mí el señor Francisco Javier Nuño es un santo y de los grandes en el cielo. Lo conocí muy bien, muy bien, muy bien. Y puedo jurar que su santidad era admirable, era de admirar. Eso, un alma de Dios, de verdad, un alma de Dios. Él llegó a conocer dónde estaban su mamá y papá y planearon su cantamisa. O sea, su primera misa en su casa con sus familiares, sus amigos, etc. No había un templo abierto y no podían haber entrado. Lo hubieran matado. Celebró su cantamisa en un coral de unas personas en Guadalajara, entre gallinas, cochinitos, vacas, etc. Ahí cantó su misa. Estaban presentes su madre y su padre. Y claro que otros invitados. Fue la primera vez en 5 años que había visto que Nuño vio a su padre. Fue la primera vez en su cantamisa y la última vez. Unos días tuvo que ir él con un amigo ayudante a cortar la soga que habían colgado a su padre. Los soldados del gobierno mataron a su padre precisamente por ser soldado cristero y por tener un hijo sacerdote. Imagina qué tiempos, qué tiempos. Y estos masones de este tipo no eran solamente en contra de la iglesia, eran enemigos mortales, no solamente de la iglesia, de Dios y de todo el bien. Y eran horribles, seres humanos horribles. Bien, total, Nuño dio sepultura a su padre. Fue una cosa, imagínate llegar y eso te toca del funeral de tu padre y saber que probablemente tú, por cantar misa, aunque fuera en un coral, fuiste la causa. Nuño tuvo un hermano. Eso es lo que les voy a decir, que también es muy curioso de su historia. Tuvo solamente un hermano. Este hermano, el mismo padre, la misma madre, misma educación, mismo todo. Después de la muerte de su padre, casi inmediatamente se metió en la masonería. Y salió diputado, toda su vida fue diputado para Jalisco. Y Nuño, el arzobispo, estaba convencido de que este fue el pago que le dieron los del PRI por haber entregado a su propio padre. ¿Me doy a entender? Claro. Ya. Imagínate tener que vivir con eso y tener que perdonar a este hermano. Total. Nuño fue un hombre muy inteligente, muy preparado, muy prudente. Lo hicieron arzobispo auxiliar de Guadalajara y después de la muerte de señor Garibay Rivera, él iba a ser el arzobispo y, por consecuencia, cardenal de Guadalajara. Permíteme platicarles otra cosa. También estamos hablando de historia de México, de la historia de la diócesis de San Juan de los Lagos, la historia de Jalisco. Me platicó Nuño que estaba él con el cardenal Garibay Rivera en el Concilio Vaticano II, en Roma. Anunciaron la prensa que el Papa Juan XXIII, en aquel entonces, había nombrado varios cardenales nuevos.
Uno de aquí, otro de allá, etcétera, etcétera, y uno de México. Bueno, salió en la prensa, no tenía que haber salido, pero salió en la prensa. Entonces, durante el concilio, después de una de las sesiones, pararon todos y empezaron a felicitar a Miranda, a Miguel Miranda, el arzobispo de México, de la Ciudad de México. Fueron todo el mundo a felicitarlo. Y dijo Nuño a Garibay Rivera, dice, pues vamos a felicitar al cardenal de México. Dice, y dijo Garibay Rivera, yo no voy. Dice, ¿cómo que no vas? Dice, ¿le tienes rencor? Dice, pues no voy, no lo puedo saludar. Y me dijo Nuño, dice, por la primera vez en mi vida pensé mal de mi amigo, de mi arzobispo, de mi obispo, que iba a ser su obispo finalmente, que tenía un rencor contra el arzobispo de México. Habían estudiado juntos en Roma. ¿Sí? Bueno, no era por eso. Garibay Rivera no lo podía saludar porque Garibay Rivera sabía bajo secreto pontificio que él era el nuevo cardenal de México. Él de Guadalajara iba a ser el primer cardenal de México, no de la Ciudad de México. Él de Guadalajara. ¿Por qué? Por el papel que Francisco Orozco y Jiménez jugó durante la cristiada. Por el valor que demostró de nunca haber abandonado su rebaño. El primer cardenal de México era de Guadalajara, no de la Ciudad de México. Entonces dijo Garibay Rivera, ya después que se dio cuenta, empezaron a reír los dos. Dice, yo cómo podía haber ido a saludar al otro cuando yo sabía perfectamente bien que yo era, pero no te podía decir nada por secreto. Así es. Dieron este premio, un premio magnífico, primer cardenal de México, a Guadalajara. Pero después hicieron una jugada. Tú terminaste de leer mi libro Asesinato en el grado 33, ¿verdad? Claro, de hecho aquí tenemos la copia. Muy bien. Para quienes, poner un contexto para nuestros amigos de Informa, toda la región de Los Altos, el padre Charlie, como le conocemos aquí en Los Altos de Jalisco, porque si usted busca el padre Charles Theodore Moore, muy pocas personas le van a poder dar referencia, pero si le preguntan por el padre Charlie, bueno, todo el mundo va a haber escuchado de él. Y escribió un libro, bueno, ha escrito varios libros, entre ellos uno que ha llamado mucho la atención a nivel internacional, me parece que tiene más de 50,000 copias, según lo que usted nos ha dicho, padre, según la información, que se llama Asesinato en grado 33. Vamos a ver si podemos abordar poquito, pero sí, ya está perfectamente comprendido y es un libro que, déjeme le digo, no es ficción. No es ficción porque tiene fechas, tiene datos, tiene nombres, tiene información precisa. No es un libro de conspiracionismo ni nada, no. Es un libro que se basa en hechos reales. Perdón, padre, adelante. No. Y se ve que tienes una copia antigua del libro. Enfrente, en la cobertura no hay un medallón, ¿verdad? En oro. No, ¿verdad? No. No. Cuando yo terminé el libro, dije, ya tengo 72, tenía 72 años de edad, dije, todas las personas que están en el libro ya se murieron. Sí. Todos se murieron. Entonces, ¿cómo van a saber si estoy diciendo la verdad o inventando? O haciendo una confabulación, inventándolo. Sentí un poquito desequilibrado en ese punto. Claro. Luego me contactó un doctor de historia en Roma, famoso, vaticanista. Se llama Roberto de Mattei. Yo lo conocí de estudiante, era famoso allí. Él me escribió y me pidió permiso de escribir la introducción a mi libro.
Ya había salido el libro. Dice, ¿me permites escribir una introducción? Bueno, le dije, ¿cómo que escribir una introducción de un libro que ya existe? Es que dice, yo soy amigo del Monseñor Mario Marini y del Cardenal Edward Gagnon. Conocí perfectamente bien los datos que usted relata en su libro y son verídicos. Y quiero dar mi testimonianza de que sí es verídico. Y fantástico, fantástico. Así es que después hay una nueva edición donde él escribe una introducción dando testimonio de la veracidad, de la verdad de lo que estoy diciendo en todas las páginas. Ha causado este libro mucho interés y enojos y de todo un poco, ¿verdad? Pero sí es cierto, sí es cierto. Y el cardenal Edward Gagnon, que se encargó, fue nombrado por el Papa Pablo VI para hacer una investigación oficial de la Curia Romana, quiere decir de todo el gobierno del Vaticano, la Curia Romana. Fue nombrado por el Papa Pablo VI. Duró 3 años haciendo este estudio. Yo viví con él y también serví de secretario a él. Lo llevé a 3 audiencias papales y también las fechas cuando él entregó sus estudios, los resultados. Era un estudio sobre la condición de muchas cosas en el Vaticano que andaban mal. Uno era el Banco del Vaticano. Estamos hablando de 75 a 78, esos 3 años. Fue antes de la explosión del escándalo del banco. Total, este es Gagnon, gran hombre, también otro santo. Él estaba en Tepa. Vino a pasar 2 semanas conmigo en Tepatitlán. Este también está en otro libro. Total, Gagnon en su investigación se dio cuenta de que había una cierta infiltración masónica en el Vaticano y nombró los hombres responsables, obispos, y uno era cardenal. Pero esa es otra cosa para otro día. Después hablamos de eso. Pero Gagnon fue gran amigo mío y pues me ayudó mucho. Sentí siempre el apoyo de gente bastante sincera y buena y fuerte, y él era uno de esos. Total, Nuño, el cardenal, el arzobispo Nuño, ya murió Garibay Rivera de Guadalajara, y ya era momento de que Nuño fuera nombrado arzobispo de Guadalajara, porque tenía este derecho por ser coadjutor. En cambio, el nuncio o el delegado apostólico, en aquel entonces se llamaba Mario Pío Gaspari, no quiso que Nuño fuese arzobispo de Guadalajara. Quería un hombre más liberal de pensamiento. Entonces, para no hacer tanto escándalo, porque acuérdate que si Nuño hubiera querido, podía haber reclamado al Papa su derecho. Humildemente aceptó eso, y fue cuando dividieron Guadalajara en 3 partes: Guadalajara, Ciudad Guzmán y San Juan de los Lagos. Él, Nuño, quedó como primer arzobispo de San Juan de los Lagos. Pero fue para quitarlo de Guadalajara. Él humildemente aceptó eso. Y así llegó él de ser el obispo de San Juan de los Lagos, el primero. Llegó para el Año Santo a Roma. ¿A qué llegó de Roma? ¿Por qué? Bueno, era el Año Santo. Llegó con un grupo de sacerdotes de Guadalajara y de San Juan.
y se hospedaron en el colegio mexicano. Como yo era el encargado de los huéspedes, lo conocí inmediatamente, ¿sí? Los llevé a sus cuartos, etc. Los instalé en el colegio. Ese es el colegio mexicano. Yo viví allí 6 años. 6 de los más felices años de mi vida. Un lugar fantástico. Había alguno que otro, pero generalmente gente muy buena, muy positiva, muy inteligente, y sobre todo lo que me encantó mucho de los mexicanos, ahí aprendí de querer y entender a los mexicanos, fue en este colegio, el sentido de humor que tenían los mexicanos. Yo me consideraba graduado en humor mexicano. Finalmente podía ver y escuchar una película de Cantinflas y entender lo que estaba diciendo. Dije, ya llegué, ya entiendo. Total, llegó Nuño al colegio mexicano, fue a ver el Papa. Y fue a ver el Papa porque hubo un problema en Aguascalientes. Y el problema de Aguascalientes era un poquito delicado. Aguascalientes tenía un obispo, Quesada Limón. Él tuvo un desacuerdo con un sacerdote problemático. Le dijo al sacerdote que no quería verlo hasta que no cambiase de vida. Estaba viviendo, según el obispo de Aguascalientes, estaba viviendo mal. Bien, no entramos en todo ese material porque no viene el caso. Sin embargo, bajó el obispo de Aguascalientes el Jueves Santo para empezar la Semana Santa. Y ahí estaba este sacerdote vestido con los demás sacerdotes para celebrar misa. Imprudentemente, el obispo Quesada Limón regañó al sacerdote en público. Eso no se hace. Ni a él ni a nadie. No se hace. Si tienes un problema conmigo, yo contigo, lo resolvemos en privado, ¿sí? Pero no sé, delante de 200 sacerdotes, empezar todo un pleito, así. Total, ahí empezó casi una guerra. El obispo perdió la mitad de su clero. La mitad del clero estaban con el sacerdote ofendido y la otra mitad con el obispo. Pero llegó a tal punto llegó, de que el obispo, Quesada Limón, tuvo que escapar de su propia diócesis porque lo iban a matar. Nuño, siendo amigo de él desde hace muchos años, lo ayudó. Le encontró una casa para vivir y lo estaba manteniendo de su propio dinero mientras se arreglaba el caso. Entonces Nuño fue también a arreglar todo este asunto en Roma y puso mucha culpabilidad en la persona del delegado apostólico Mario Pío Gaspari, ¿sí? Que era el representante oficial, el embajador del Papa a México. Él controlaba mucho los obispos y en gran parte no permitió a los obispos mexicanos funcionar solos, autónomos. Él estaba como si él se creía el emperador de México, ¿sí? Y los obispos tenían que hacer lo que él dictaba, etcétera, etcétera. Total. Nuño fue a Roma y trató de poner todo en paz. Él quería que regresara Quesada Limón como obispo a Aguascalientes con todo derecho, etcétera. Y denunció al delegado apostólico. Bien. Para esto habló con un monseñor, Mario Marini. Mario Marini era un íntimo amigo mío. Tú lo conoces por el libro. Yo siempre refería a Mario Marini como, para mí,
la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Era mi padre espiritual, era todo para mí, gran hombre. Y Marini ayudó mucho a poner en paz la situación de Aguascalientes. Pero para hacer esto, tuvo que quitar el delegado apostólico. En un 2x3, fue un maniobra fantástico, junto con Benelli, otro que conociste en el libro, el cardenal Benelli. Aquí una foto de Mario Marini es lo que estaba buscando, Mario Marini, en la parte del libro. Entonces, ahí está. Y también Giovanni Benelli. Sí. Ahí está otro el cardenal Benelli. Yeah. Benelli, aquí pues, está. Cardenal Giovanni Benelli. A ver si le podemos poner allá en el equipo. Perdón. Adelante, padre. Sí. No, pues Benelli entendió el caso y culpó al delegado apostólico, dijo que estaba fuera de su autoridad. Los obispos de México son los obispos de México. El delegado apostólico no es el emperador de México. ¿Sí? Él está allá para representar la Santa Sede, el Vaticano, y ayudar a los obispos, no dictar lo que tienen que hacer. Bien. Entonces, en un 2x3, curiosamente, en una tarde, ahí está Benelli, cardenal Benelli, también otro amigo, también muy amigo de Marini y de Gañón y de varios. Excelente hombre. De todos modos, en una junta que tuvieron en Secretaría de Estado, estaba Marini y Benelli, promovieron, y cuando digo promover, tienes que entender en el Vaticano, muchas veces promover a alguien quiere decir quitarlo. Sí, eliminarlo. Fue promovido a Cucamonga. Fue promovido así. Lo quitaron de un lugar muy importante y lo mandaron a otro lugar no tan importante. Entonces fue promovido Mario Pío Gaspari, delegado apostólico a México, a Japón. A Japón. Japón tenía 30,000 católicos, creo, en todo el Japón. ¿Sí? Así que no fue la gran cosa. Luego tenía que aprender japonés, etcétera, etcétera. No era como México. Pero, y tú sabes lo que dijo Marini, en esta ocasión, me acuerdo muy bien, dice, lo promovieron a Japón. Y tú sabes lo que dicen. No, le dije, a ver, padre, ¿qué dicen? Dice, Japón tu padre, China tu madre. Así es. Entonces lo sacaron. Y en su lugar iban a mandar un hombre excelente. Se llamaba Sotero Sanz Villalba. Era el nuncio del Vaticano en Chile. Él aceptó ir a México. Hubiera sido fantástico ese hombre. Era un gran hombre, gran diplomata y también prudente, inteligente. Lo nombraron nuncio a México. Bueno, cuando yo digo esto, hay que aclarar eso. Delegado apostólico es cuando el Vaticano manda un embajador a una nación que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. En aquel entonces, México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Tampoco Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así es que los embajadores del Vaticano, tanto a Estados Unidos, a México, en diferentes naciones, se llamaban delegados apostólicos. En 1992, México, quién sabe por qué lo hicieron, porque se estaban hundiendo el PRI y necesitaban el apoyo de la iglesia. Permitieron relaciones diplomáticas con el Vaticano y entonces ya no se llama delegado apostólico, sino nuncio. Lo mismo bajo Reagan en Estados Unidos. Reagan pidió que Estados Unidos tuviera relaciones diplomáticas completas con el Vaticano y tuvimos un nuncio, ya han mandado también a Estados Unidos. Bien, lo nombraron a México. A los 2 meses se murió de cáncer, tenía cáncer del hígado.
el pobre hombre. Sufrió mucho y murió. Entonces, también en mi libro leíste algo del cardenal Sebastiano Baggio, ¿verdad? Sí. 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 Interesante el cardenal Baggio. Muy interesante. El cardenal Baggio. Muy interesante, total. El cardenal Baggio era el padrino de Mario Pio Gaspari y estaba muy molesto. O como dicen ustedes, yo aprendí este verbo en Tepa, estaba encabronado. y lo que él hizo, él mandó uno a México que era de su propio parecer. Este es Cardenal Baggio. Baggio, así es. Era el prefecto, o sea, el encargado de la congregación de los obispos. Él nombraba a todos los obispos del mundo. Hombre muy poderoso, muy poderoso. Total, cuando se dio cuenta de que su ahijado había sido quitado de México y lo mandaron a Japón, como dice el rey Herodes, sobresaltó él y toda Jerusalén con él. ¿Sí? Bien, así es. Y de repente, la única persona que podían encontrar en este momento, cuando Baggio estaba fuera de Roma, en un viaje de 2 o 3 días, una junta rápida, y nombraron a Prigione, Girolamo Prigione. Uno de los errores más grandes que se había hecho en la historia de México y también de la iglesia en México. Total, Prigione llegó como delegado apostólico el nuevo. Y la primera cosa que hizo era pedir la renuncia del señor Nuño. ¿Sí? Dijo, a los 75 años de edad tienes que renunciar, la diócesis de San Juan de los Lagos. Ok. Y aquí va interesante la historia de tu diócesis de San Juan de los Lagos. Y aquí entro yo. Bien. Nuño sabía que a los 75 tenía que renunciar. Podían haber dejado, lo podían haber dejado hasta los 80 años de edad, pero no lo hicieron. El Prigione no quería. Prigione inmediatamente se hizo muy amigo de todos los miembros del PRI. Senadores, diputados, del presidente de la República, todos del PRI. Jugaba golf con ellos cada tercera tarde, tomaba té con ellos, sus fiestas, etcétera, bautizaba a sus hijos clandestinamente, etcétera, etcétera. Y era un hombre bastante, ¿cuál es la palabra? Arrogante. Padre, sí. Tengo tantito aquí la conversación porque hay que poner en contexto que cuando el arzobispo Prigione llega a México, Carlos Salinas de Gortari estaba como presidente de la República. Y bueno, para las generaciones que tengan un poquito de más años, porque tenemos en Informa 2 grandes segmentos, 2 grandes grupos de personas, quienes tengan de 30 años o más saben quién es Carlos Salinas de Gortari. Pero quienes tienen menos de 30 años, pues es complicado a veces saber quién era. Bueno, Carlos Salinas de Gortari fue un presidente priista que se utilizó mucho el tema del corporativismo y esto era cooptar poderes. Y uno de los poderes que también le interesaba cooptar al propio Carlos Salinas era el poder de la Iglesia Católica, a los grandes grupos. Hablamos de los grupos petroleros, de los grupos telefónicos, vinieron lo que fueron la venta de teléfonos de México, las privatizaciones, entre otras cosas, y le interesaba mantener mucho el poder. Lo interrumpo tantito, padre, para poner en contexto histórico. Encantado, qué bueno, excelente. Gracias, padre. Y entonces me parece que a usted le tocó vivir aquí en México una partecita de lo que fue la presidencia de este hombre, Carlos Salinas de Gortari, que como usted dice, llevaba grandes relaciones con Girolamo Prigione. Así es. Así es. Acuérdate una cosa, y también la audiencia para entender bien la situación.
cada vez que el gobierno de México perdía control de la población o sentía como que andaban perdiendo el control, buscaban el apoyo de la iglesia. Cuando tenían control, detestaban la iglesia. Estaban usando la iglesia como su propio juguete, ¿sí? Para ayudarles, pero nunca para el bien de la iglesia, para el bien político de ellos. Punto. Así era. Así era. Total. Prigione entró para hacer todos los juegos de ellos, del PRI. Era el amigo íntimo del PRI, y Prigione tenía un fin. Y su fin era tener restablecer relaciones diplomáticas con México, que se habían perdido. ¿Tú sabes cuándo perdió el Vaticano relaciones diplomáticas con México? Me corrige, padre, si no fue con Benito Juárez. No. Fue con, sí, a lo mejor estoy equivocado, pero no creo. Fue cuando el presidente de México mandó bombardear al Cubilete, el santuario de Cristo Rey. Entonces, y luego expulsaron el nuncio de México, lo expulsaron del país, lo deportaron. ¿Okay? Así fue. Así es que durante todo este tiempo no había nuncio, no había relaciones diplomáticas México y Vaticano. Pero el fin de Prigione era esto. Su carrera diplomática era restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, él ganar el título nuncio, luego ser nombrado cardenal y retirarse a Roma y vivir la dolce vita. Ese era todo su fin. ¿Sí? Era un pequeño dictador. Y cuando digo arrogante, yo tuve varios tratos con él. Arrogante. Un hombre casi imposible. Yo no sé qué tenía, pero de verdad, este hombre creía y se comportaba como si fuera el emperador de México. Así. Y tenía todos los políticos, sobre todo el PRI, a sus órdenes. ¿Sí? Estaban todos jugando el mismo juego. Bien, él no aceptó a Nuño de quedarse más tiempo. Entonces, Nuño habló de nuevo a Roma y tomó instrucciones de algunas personas, Benelli siendo uno de ellos, Marini, etc. Y decidió ir a hablar directamente al delegado apostólico en México. Mire, una cosa muy importante. Nuño y el delegado apostólico, Prigione, no eran amigos, para nada. ¿Por qué no eran amigos? Porque Prigione estaba pidiendo dinero de San Juan de los Lagos para reconstruir su casa, su embajada en la Ciudad de México. Nuño, tú sabes que San Juan de los Lagos recibe bastante dinero por tantos peregrinos, etc. Cuando Nuño era obispo de San Juan de los Lagos, cada centavo del dinero que daban los pobres regresó a los pobres. O sea, Nuño mandaba dinero a todos los misioneros mexicanos que estaban en Guatemala, en África, en Asia, todo lo que podía, construir hospitales, etcétera, etcétera, para los pobres. Pero cuando el nuncio o el delegado apostólico Prigione le estaba exigiendo mandar millones, no una poca cantidad, para construir su embajada en México, dijo, no, eso no. El dinero de los pobres no va para construir palacios. Punto. Pues eso no le ganó favores con el nuncio, con Prigione, para nada. Entonces, fue
Nuño se puso de acuerdo con Roma y las instrucciones de Roma era ir a hablar directamente con el nuncio y después de hablar con él, mandar una carta directamente a la Secretaría de Estado en el Vaticano, pidiendo su propio sucesor. ¿Ya? Y le dijeron a Nuño, tienes derecho de pedir tu propio sucesor en San Juan de los Lagos porque aceptaste no ser arzobispo de Guadalajara, teniendo derecho. ¿Sí? Así es que puedes pedir, puedes al menos pedir, a lo mejor no te lo van a dar, pero puedes pedir, tienes derecho de pedirlo. Bien, entonces Nuño me habló y dijo, ¿me acompañas, por favor? Vamos tú y yo a México a ver a Prigione. Le dije, ¿en serio quieres ver a Prigione? Dice, no lo quiero ver, pero tengo que verlo porque voy a pedirle el hombre que yo quiero como sucesor y después voy a peticionar a Roma lo mismo para que manden un hombre bueno. Dice, que no vayan a mandar un hombre que sea al gusto del delegado apostólico para ayudarle a terminar a pagar su palacio. El dinero de San Juan va a ayudar para ayudar a los pobres en el mundo, en obras de caridad y de religión y de beneficencia a los pobres. No va a otras cosas. Bien. ¿A quién pidió? Bueno, él quería José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco. Este era su candidato. ¿Dónde estaba él? Estaba cerca de Chiapas. No me acuerdo muy bien de la diócesis, pero colindaba con Chiapas, en el sur de México. Él era de Guadalajara, Nuño lo conoció cuando era seminarista, etc. Y era de buena línea, de una línea católica, ¿sí? Al menos. Y un hombre de confianza. Bien. Entonces me dijo Nuño, ¿me acompañas? Voy a México para ver el nuncio y quiero llevarte a ti como mi ayudante, con mucho gusto. Y me dijo Marini de llevarte. Ok, muy bien, con mucho gusto. Yo fui a las 5:30 de la mañana y luego estaba todo listo. Tuvimos boletos para el avión León, Guanajuato, a México. Llegando a León, yo lo llevé en mi coche a León. Fueron cancelados todos los vuelos por una tempestad horrible que llegó de viento y de agua, etc. Entonces le dije, mira, hay una chance, hay una manera de ir a Guadalajara, manejo a Guadalajara, y de ahí podemos tomar un avión a México. Dijo Nuño, no puedo. No tengo la energía de un viaje en coche tanto así. Pero me vas a hacer el favor tú de ir. Le dije, ¿yo? ¿Y qué voy a hacer yo? Dice, vas a llevar mi carta a Prigione. En mi carta yo estoy pidiendo que venga José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco. Quiero que él me sucede aquí en San Juan de los Lagos. Muy bien. Tomé la carta de él, lo dejé en el arzobispado, en el obispado de San Juan, y yo fui manejando hasta Guadalajara, más muerto que vivo. Llegué, era como las 4 de la tarde, algo así. Tomé un avión a México, me hospedé en la casa del chino Pérez de Anda y su esposa Rebeca. Ellos me recogieron en el aeropuerto, me quedé la noche en su casa y el día siguiente me llevaron con el delegado apostólico Prigione. Entré y le dije, bueno, Excelencia, como usted sabe, el señor Nuño no pudo venir por la tempestad en Guanajuato, pero le manda esta carta. Y él tomó la carta así, con sus lentes y con
era una arrogancia que no te lo puedo explicar. Y leo la carta y puso la carta de nuevo en el sobre y me lo echó. Y me dijo, tal cual, puedes regresar a San Juan de los Lagos y le dices a tu obispo que no se mete en nada que no le importa. No le importa lo más mínimo quién va a suceder, qué va a suceder o quién va a venir a San Juan de los Lagos después de él. Este no es su tarea, esta es mi obligación, no suyo. Él no tiene ningún derecho. Yo dije, pues según el obispo, el arzobispo Nuño, sí tiene un cierto derecho. Yo defendiendo al obispo, dice, te estoy diciendo que no lo tiene. Ah, caray, muy bien. Luego un silencio. Luego me dijo, y además para que se dé cuenta que tan no tiene derecho y no sabe lo que está pidiendo, el hombre que está proponiendo está mentalmente enfermo. Ah, caray. Ah, caray. Fuerte eso. Regresé, hablé con Nuño. Le conté todo lo que había pasado. Se puso a llorar. Se puso a llorar. ¿Y sabes por qué estaba llorando? Quiero que se den cuenta. Porque Francisco Javier Nuño y Guerrero amaba a la Iglesia de Cristo. Amaba a los Altos de Jalisco en particular. Amaba a Jalisco. Amaba a todos los mártires de la cristiada. Amaba todo esto. Dios entregó su vida para la protección de la fe. Y él estaba viendo cómo estaban poco a poco echando a perder la fe católica por razones y motivos modernistas. Estoy hablando del modernismo como cosa herética, no del modernismo de los tiempos. Hay una herejía que se llama modernismo. Y Nuño estaba muy en contra de eso y batalló mucho en su contra. Otro día podemos hablar específicamente qué es eso. Pero el modernismo es lo que sufre mucho del clero hoy día. ¿Sí? Muchos. Es una pérdida de fe en general. Después lo podemos ver después. Total, yo regresé a San Juan de los Lagos, hablé con él, se puso a llorar. Y luego me pidió estar en la toma de posesión del nuevo. ¿Y quién iba a ser el nuevo? El nuevo iba a ser José López Lara, no el que quería Nuño. ¿Y qué pasó? José López Lara era un hombre bueno, no era un hombre malo, pero no era un hombre fuerte tampoco. Él más o menos convivía con todo el mundo. Pero llegó López Lara y sacaron a Nuño. Yo lo llevé a Guadalajara, lo acompañé. Estaba con su sobrina, Cristina. Estaba el pobre deprimido como no te imaginas. Y yo nunca lo había visto así. Pero deprimido no por sí mismo, no por él. Deprimido por la dirección que iba la diócesis de San Juan de los Lagos, que él consideraba la diócesis más potente, más famoso, más noble, más lleno de vocaciones, más católica de toda América Latina. Así lo decía. De todas las Américas, no había nada como los Altos de Jalisco, nada. Y él lo quería proteger, sobre todo su fuente de vocaciones, que daba sacerdotes y religiosos y religiosas al mundo en abundancia. Total, tuvo que aceptar a José López Lara. Muy bien. José López Lara inmediatamente quedó como obispo de los dos lugares. ¿Cómo se llama? Huajuapan de León. Huajuapan de León. Es una ciudad, ¿verdad? En el sur de México. Huajuapan.
Ya se me está olvidando muchas cosas. ¿Sí es Huajuapan de León? Sí. Bueno, total. Él quedó como obispo de Huajuapan de León y también obispo de San Juan de los Lagos para 2 años. Obispo en los 2 lugares para 2 años. ¿Por qué? Porque había dejado su diócesis en bancarrota. Entonces tomaban dinero de San Juan de los Lagos para pagar las deudas de Huajuapan de León. Y además pasaba algo de dinero a Prigione para terminar su palacio, su embajada en la Ciudad de México. Este era precisamente lo que el señor Nuño no quería. Se hubiera muerto Nuño y se deprimió mucho cuando se dio cuenta de la jugada que estaban haciendo. Mucho. Porque el dinero, él me enseñó que el dinero tiene alma. Así dijo, el dinero tiene alma. Y si uno no cuida mucho el dinero, puede estar mal gastado. Los que dan en buena fe, hay que usar ese dinero también en buena fe para ayudar sobre todo a los pobres. Y no estaba ayudando a los pobres para nada. Total, murió José López Lara, también cáncer del hígado. Pobrecito, sufrió mucho. Y no era un hombre fuerte, no era un hombre malo tampoco. Era un hombre que en las circunstancias pues no sabía qué más hacer y le encantaba que otro le dictara qué tenía que hacer. El nuncio, el Prigione, le decía qué hacer y él obedecía. Muy bien. No es responsable, ¿verdad? Según él. Total. Murió él. Cuando murió él, tardaban mucho en nombrar otro obispo de San Juan de los Lagos, el tercero. ¿Qué hice yo? Yo todavía tenía la carta de Nuño. La carta de Nuño a Prigione, pidiendo que José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco fuera su sucesor. ¿Sí? El que me había echado echado así, el nuncio, Prigione. Yo lo recogí, lo llevé conmigo. Entonces, con esta carta, ya que murió él y que tardaba en nombrar otro, yo no quería que llegase otro obispo y para hacer jugadas tampoco con dinero, etcétera, etcétera. Además, queríamos un obispo con fortaleza y un obispo con dirección y determinación. Yo no conocía a José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco para nada. Nunca lo conocí. ¿Sí? Pero para mí, si dijo Nuño que era bueno, pues era bueno. Yo tomé la carta de Nuño, tomé un avión y fui a Roma con la carta. El cardenal Gañón me recibió como quería yo ese hombre, de verdad. A mí, mira, me ha tocado conocer a gente no tan fantástica entre el clero, pero también me ha tocado conocer unos santos, unos buenos hombres, unos hombres que dieron sus vidas para Cristo y su iglesia. Y Gañón fue uno de los primeros, uno de los más fuertes. Le conté toda la historia a Gañón y me dijo Gañón, tienes suerte. Aquí en Roma está un arzobispo, Darío Castrión Hoyos. Dije, ¿y quién es él? Dice, es el presidente del CELAM. ¿Sí? El presidente del CELAM es de Medellín, Colombia. Y dije, dice, es un hombre muy potente y el Papa lo estima mucho. Estaba conmigo hoy en la mañana, tuvimos varias reuniones hoy en la mañana, él y yo. Si me permites, le hablo y te hago una cita. Y tú puedes hablar con él y le enseñas esa carta de Nuño. Muy bien. Para no hacerte lo más largo, yo duré todo el día en su residencia
esperando que regresase. Regresó a las, faltando 15 para las 10 de la noche. Yo estaba en la capilla con la carta. Curiosamente, se había metido a su cuarto y estaba ya en cama, sin que yo me diera cuenta. Yo estaba en la capilla y en ese momento subió él. Lo llamé y le imploré de bajar, porque yo iba a salir el día siguiente. Bajó en pijama y con bata. Jamás se me olvida. Y por supuesto, un poquito molesto, y por la hora, etcétera, y estaba en cama. Y nos reunimos en un saloncito ahí, para hablar. Le platiqué toda la situación. Él sabía perfectamente bien quién era Prigione, que no era un hombre de su cariño, de su estimación para nada. Y le enseñé la carta. Me dijo, ¿esta es la carta original? Dije, es la carta original. Dice, ¿me lo puedes dar? Yo quiero lo original y este es lo original. Dije, Excelencia, ¿cómo no? No era cardenal todavía, era arzobispo. Dije, ¿cómo no? Si le va a servir. Dice, mire, te voy a decir, yo conocí a Guadalajara, conozco muy bien la historia de la cristiada y yo sé lo que sufrieron estos hombres y mujeres católicos por su fe. Y yo sé también que los Altos de Jalisco es el lugar número 1 en cuanto a vocaciones y en cuanto a catolicidad. Conozcan su fe, es gente piadosa, es gente de Dios. Merecen un buen obispo. Si este es lo que quería Nuño, dice, yo también no conozco este Sepúlveda, no lo conozco para nada, pero si este fue su voluntad, y aquí me está diciendo que lo estoy leyendo, voy mañana, me acuerdo, yo tengo mañana un viaje planeado a Alemania. Lo voy a cancelar. Voy a cancelar mi viaje para mañana y voy en Secretaría de Estado con este asunto y a ver qué podemos hacer. Y yo sumamente agradecido. Regreso a México. Al mes sale nombrado José Trinidad Ruiz Velasco, Sepúlveda Ruiz Velasco, como tercer obispo de San Juan de los Lagos. Yo vuelto loco de gusto, encantado, ¿sí? Porque pensé, ya tenemos un obispo que nos va a ayudar. Es más complicado, pero no te voy a involucrar con más cosas. Yo necesitaba un obispo fiel y bueno y fuerte a mi lado en aquel entonces. Yo también ocupaba, porque estamos tratando de hacer con el orfanatorio una fundación nueva y de hacer varias cosas en Tepa. También fundar una congregación de religiosas dedicadas a los pobres y a niños abandonados completamente. Y ocupamos un obispo a nuestro lado, porque sin el apoyo del obispo nada se puede hacer. Yo encantado, mire, te voy a decir un secreto. Estaba tan encantado que cuando llegó la noticia por radio, en aquel entonces, Radio Ranchito me gusta más, ding, 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 alarma, y anunciaron que San Juan de los Lagos tenía su tercer obispo, el señor, su excelentísimo señor, José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco. Muy bien. Al oír la noticia, y hay testigos de eso, yo eché una maroma, físicamente, de gusto, en la césped, afuera, en ese césped verde que ves en el orfanatorio, de puro gusto, al otro lado de la capilla. Esto que está donde más arriba del techo de la capilla, en ese área verde. Qué curioso verlo. De gusto, de puro gusto. Total, ahí vamos a dejar nuestra historia. Y ahí lo voy a dejar, pero quiero decirles una cosa también. Para que entiendas un poquito, Mariano, y también los que nos están escuchando.
el hecho de haber tomado un papel en el futuro de la diócesis de San Juan de los Lagos y de haber hecho todo lo que yo podía hacer para asegurar lo que Nuño quería, gané la enemistad de algunos, de más de uno, entre ellos algunos sacerdotes, que este gringo, ¿quién se cree y por qué se mete en cosas nuestras? Bla, 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 bla. Muy bien. Se olvidan de vez en cuando de que somos hermanos por la misma sangre de Cristo. Pero este es su problema y no el mío. Total, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que la próxima vez que nos reunimos va a salir mi libro en español y era de noche. Ya está en inglés y se está vendiendo en todo el mundo. Se está vendiendo muy bien. No sé por qué está tardando en español, pero es un libro de 700 páginas. Y es la historia en gran parte del orfanatorio del señor Nuño. La historia mía, en una palabra, que va explicando todo con más detalle y espero en un estilo agradable para los lectores. Entonces, la próxima vez, Mariano, vamos hablando de ese libro y continuamos la historia del padre Charlie. ¿Qué te parece, niño? ¿Qué te parece? No, ¿saliste aburrido? ¿Te aburrí? No, para nada, al contrario, porque uno no se esperaría que Tepatitlán y que el padre Charlie, que es usted, a quien nos referimos cada vez que hablamos de ese templo, porque no hablamos de ese templo como de la Dolorosa, la verdad ese templo que vemos en pantalla se le conoce como el templo del padre Charlie, y las nuevas generaciones no conocen quién es el padre Charlie. Y afortunadamente lo tenemos aquí. Son afortunados. Bendito sea Dios. Qué bueno para ellos no conocerme. No, al contrario. Qué bueno que usted llegó aquí con toda esta historia que nos ha contado y todo el contexto que nos da de la importancia que tuvo en la diócesis de San Juan. Y no solo eso, sino también, y seguramente lo platicaremos en la próxima ocasión, que en esa ocasión nos vamos a especializar justamente en este edificio que estamos viendo, en lo que es el orfanato, en cómo comenzó justamente con eso. Solamente una última pregunta, padre. Usted decía que usted no quería estar aquí, que usted detestaba estar aquí. ¿En qué momento cambió eso? Cuando adopté estos dos niños. Cuando finalmente dejé de sentir lástima para mí mismo y empecé a sentir que hay otras personas en el mundo que de verdad están sufriendo. No tienen padre, no tienen madre, no tienen casa, no tienen comida, no tienen ropa, no tienen escuela, no tienen nada. En este momento yo me sentí el hombre más pequeño. Lo puedo decir también, el sacerdote más falso del mundo. Porque preocupado por mí mismo, estaba yo ciego a las necesidades de los demás. Fue cuando empecé a querer a Tepatitlán, a su gente, sus tradiciones, su espíritu. Hay un espíritu en Tepatitlán. Yo he viajado todo el mundo. Te puedo decir esto, Mariano. He viajado todo el mundo y he vivido en varias partes del mundo. Austria, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Nunca he conocido gente tan noble como la gente de Los Altos. Nunca. Y he conocido gente muy buena, pero como Los Altos de Jalisco, perdóneme. No. Es gente única, Su nobleza, si tú puedes decir, no lo quiero decir en forma peyorativa, su orgullo de ser, ¿sí? El orgullo de ser es un orgullo bueno, es sano. Todos tenemos necesidad de ser orgullosos de nosotros mismos, de que somos hijos de Dios, valemos.
la gente de Tepa tiene eso. ¿Sabes dónde más me encantaba ir? Me encantaba ir a Presa La Red, a Fátima, a Chapulines, a celebrar misa, escuchar horas y horas y horas de confesiones, convivir con esa gente tan buena. La familia Castellano, me acuerdo, Moisés Castellano y don Juan, su padre, su santo padre y su madre. ¿Qué recuerdos tan más bellos? Así es que vamos, dejo esos recuerdos, dejo esos recuerdos. Pero respondiendo a lo que me preguntaste, cuando yo dejé de sentir lástima para mí mismo, lástima estúpida para mí mismo, fue cuando empecé a ver la gloria que estaba todo alrededor. Así de sencillo. Así de sencillo. Y de verdad, todavía mi alma está en Tepatitlán. Mi alma está en Tepatitlán. Y lo digo a todo el mundo, no solamente lo estoy diciendo a ti, porque me estás escuchando y porque eres de Tepa. Digo a todo el mundo, aquí estoy en España, ya vivo en España, en la madre patria, ¿verdad? Y ¿vieres cuántas veces doy historias de Tepa, anécdotas de Tepa, ejemplos de Tepa, personas famosas de Tepa, que no son famosas en todo el mundo, pero son famosos en Tepa y son famosos ante los ojos de Dios. Tepatitlán me hizo hombre de Dios, Tepatitlán me hizo sacerdote. ¿Sí? Yo fui ordenado en Roma, muy bien, y con una ceremonia fantástica, etcétera. Pero de verdad, empezar a entender lo que era el sacerdocio en Tepatitlán. El señor cura Zúñiga, también para mí otro santo, un hombre que me ayudó mucho personalmente y públicamente también. Tuve el ejemplo de muchos hombres muy buenos. También gente negativa. También tuve mis Judas, ¿sí? Pero de todo hay en la vida del Señor, niño. De todo hay. Y me acuerdo, tuve un confesor, un jesuita de Guadalajara. Bueno, era de Chihuahua. El padre Salomón Rahaim, otro santo hombre, que me dijo una vez, y jamás se me ha olvidado, dice, si tú puedes leer el Nuevo Testamento, tú, sacerdote, estaba dando una tanda de ejercicios sacerdotales en Guadalajara, unos 200 sacerdotes. Digo, si tú como sacerdote puedes leer el Nuevo Testamento y no ver en el Nuevo Testamento tu propia biografía, la historia de tu vida, no eres un sacerdote digno. Porque tu vida tiene que ser como la vida de Cristo. Tiene que seguir las mismas sendas, el mismo ejemplo. Sufrimientos, dificultades, para llegar a la gloria. Así es que te dejo con estas palabras. Yo empecé a amar a Tepatitlán cuando dejé de ser egoísta, concentrado en mi propia vida, mis propias necesidades, mis propios sueños, mi propio futuro, mi propia. Cuando dejé de ser tan lleno de mí mismo, cabían otros. Había espacio para más gente. Y estos muchachos y muchachas que recogimos de los Altos de Jalisco, qué fantásticos. Ya son hombres y mujeres, ya tienen 50 años de edad. 50 y me habló uno no hace mucho, se puso en contacto conmigo. ¿Tiene qué? 58 años de edad, imagínate. 58 años de edad. Total, así andamos. Pero la cosa es esta. Doy gracias a Dios que me puso en Tepatitlán.
Otro sacerdote, amigo mío, padre Andrés Baeza de Chihuahua, me dijo, tienes que plantar, tienes que florecer donde Dios te plantó. Te dejó plantado. A mí me dejó plantado, en el sentido, me dejó plantado, la planta plantado en Tepatitlán. Y ahí empecé a crecer y a florecer. Así es. Terminamos con eso y esperamos la próxima sección, la próxima vez, ¿ok? Padre, muchísimas gracias por aceptar este encuentro. Un personaje, una persona, un sacerdote, un hombre que ha dejado una gran marca aquí en Tepatitlán. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Y pues bueno, no es la última vez, vamos a tener varias veces, si usted lo permite, Padre, en esta bendición de Internet que podemos ya comunicarnos y también para que las nuevas generaciones conozcan quién es el hombre detrás de la leyenda, quién es el hombre detrás de la obra de esta casa hogar, que todos le conocemos del Padre Charlie, pero que en realidad no se llama así, en realidad se llama... No, se llama Villa, Orfanatorio Villa Francisco Javier Nuño y Guerrero. Así es, Así Villa es. Francisco Pero Javier ¿sabe Nuño? qué? Perdóneme mucho, pero que se conoce como la casa hogar o el orfanatorio del Padre Charlie. Sí. También me da mucho gusto. Así es, hasta el día de hoy se Mariano, que Dios te bendiga y pido un lugar en las oraciones de todos, por favor. ¿Okay? Y si nos puede enviar la bendición, por favor, a todos los que estamos viendo esta transmisión. Con mucho gusto. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio de omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti descendet super vos et mani et semper. Amén. Gracias, Mariano. Pórtate bien, niño. Gracias, Padre. Nos vemos en la próxima edición. Si Dios quiere. Gracias. Gracias.